El 30 de enero de 2014 un grupo de niños jugaban tranquilamente hasta que quedaron eclipsados cuando vieron que un perro que paseaba por la zona llevaba un brazo en su hocico. Los niños gritaron presos del horror y este sería el inicio de una pesadilla. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, Sandy Santiago, que me escribió: hola Tess, muchas bendiciones y éxito, desde hace meses te veo, me encanta cómo relatas tus investigaciones, tu entrega total, tu carisma, te veo todos los días, gracias por toda esa información que nos das de casos que muchos como yo no conocemos, me encanta tu forma de ser, tu vestimenta gótica, te ves súper y te pusiste una de mis gorras favoritas. Te envío un abrazo y un beso cósmico desde Boston de una seguidora boricua. Te deseo lo mejor, sigue siendo tú. Nunca cambies. Muchas gracias por ese mensaje tan especial, tan bonito. Deseo que las cosas en tu vida también vayan de maravilla. Gracias y mil gracias por ese mensaje tan divino. Te deseo lo mejor del mundo. Sigue vibrando así de positivo. Te envío un fuerte abrazo cósmico. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿cómo crees que será el fin del mundo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Sofía Zhukova nació el 13 de marzo de 1939 en un pueblo de la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, ubicado en Oblast Nizhny Novgorod. De su infancia se sabe muy poco en realidad. La información sobre sus padres y otros familiares también es bastante escasa. Lo que es claro es que Sofía debió vivir una vida bastante dura y con muchas privaciones materiales. Es muy probable que Sofía se haya tenido que enfrentar al mundo laboral desde edades muy tempranas, pues nunca aprendió a leer ni a escribir. Todo lo que conoció en la vida lo hizo a través de su propia experiencia. Trabajó durante la mayor parte de su vida como obrera y esto forjó su carácter e incidió de manera radical en sus formas de interactuar socialmente. Pero no solo las privaciones materiales afectaron la vida de Sofía, también tuvo episodios muy difíciles de afrontar a nivel psicológico, como la muerte de varios de sus hijos. No se sabe con certeza cuántos hijos perdió ni en qué momento de su vida estos tuvieron lugar. Lo cierto es que cuando se habla de la vida de Sofía, este es un tema que aparece de forma reincidente. Se cree que a raíz de la pérdida de varios de sus hijos, Zhukova se trasladó de su región natal hasta Yabarovsk. Allí se instaló a las afueras de la ciudad en un pequeño pueblo. La vida en esta región le trajo alegrías, pues aquí conoció a un hombre con quien más tarde se casó y con quien tuvo 2 hijos. Durante ese periodo de su vida, Zhukova continuó trabajando como obrera hasta que logró jubilarse. Su contextura era robusta y su voz era áspera e imponente. Vivió una vida relativamente apacible y sin mayores perturbaciones desde su llegada a su región natal hasta la muerte de su esposo. Un episodio que cambió radicalmente su comportamiento. A partir de esta pérdida, Zhukova se volvió mucho más tosca con las personas que la rodeaban y constantemente tenía conflictos con vecinos o personas que se cruzaban en su camino. No hay demasiadas dudas al respecto, pero la muerte de su esposo supuso una enorme hecatombe a nivel emocional. Y en este aspecto los hijos de la mujer no pudieron participar del declive emocional de su madre, pues ambos tenían vidas laborales que demandaban la mayor parte de su tiempo. Aunque las personas que se encontraban a Zhukova trataban de evitarla, la mujer constantemente amenazaba a cuanta persona se cruzara en su camino casi de forma indiscriminada. Aunque para muchas personas Zhukova era simplemente una anciana que se había vuelto loca, tras esas amenazas se escondían auténticas señales de peligro. Si alguien hubiera hecho caso a las amenazas de la anciana, muy probablemente se hubiesen podido detener
varios asesinatos que estaban por venir, y de hecho había varias señales para advertir que la mujer hablaba en serio, pues fue descrita por varios de sus vecinos como una mujer cruel que incluso disfrutaba del dolor ajeno, que era incapaz de solidarizarse con alguien y que tenía un carácter bastante irascible. También se llegó a decir que la mujer despreciaba a los animales y se contaban anécdotas en las cuales había llegado a maltratar a las mascotas de algunos vecinos. En diciembre del 2005, una pequeña de tan solo 8 años desapareció en el complejo de edificios en el que vivía Sofía Zhukova. La pequeña había salido un rato con el permiso de sus padres. Al darse cuenta de que la pequeña no volvía, decidieron salir a buscarla, pero no la encontraron por ningún lado. Era como si la pequeña hubiese desaparecido por completo de la faz de la tierra. Ante esta situación, los padres de la pequeña decidieron reportar la desaparición ante las autoridades, quienes inmediatamente iniciaron la búsqueda. Al día siguiente de la desaparición de la pequeña, los padres recibieron una llamada anónima de una persona informándoles que la pequeña seguía con vida y que no debían preocuparse. Durante los primeros días, la búsqueda se centró en los lugares aledaños a la residencia de la pequeña, pero alrededor de su casa no se encontraron pistas que permitieran dar con el paradero de la inocente joven. Los padres no sabían cómo había podido suceder un evento tan atroz. Su hija era una pequeña bastante inocente y ellos no tenían enemigos o personas que quisieran hacerles daño. Pese al difícil panorama, los padres eran optimistas y creían que al cabo de algunos días o de semanas encontraría a su pequeña sana y salva o que su secuestrador la devolvería. Las autoridades por su parte trataban de ubicar el lugar desde el cual se había hecho la llamada. También trataron de determinar si la llamada era una broma pesada y si efectivamente se trataba de un secuestro, puesto que el remitente de la llamada no había mencionado ninguna recompensa ni había insinuado ninguna comunicación posterior. Por lo tanto, las autoridades empezaron a barajar la posibilidad de que se hubiese tratado de una broma. Aproximadamente 2 o 3 semanas después de la desaparición de la joven llamada Anastasia Alexchenko, un hombre que caminaba tranquilamente por la calle vio a lo lejos un grupo de perros que se peleaban por unas bolsas negras que parecían contener algún alimento podrido o estar en estado de descomposición. Cuando el hombre se acercó lo suficiente, vio que los perros se peleaban por extremidades humanas que sobresalían de las bolsas de basura negras. El hombre inmediatamente comunicó a las autoridades. Los oficiales hicieron el levantamiento del cuerpo y a simple vista era evidente que se trataba de un menor de edad. El cuerpo estaba totalmente desmembrado, razón por la cual hacer el reconocimiento no fue tarea fácil. Los restos fueron enviados para que se les practicaran los exámenes forenses pertinentes, así como pruebas de ADN que permitieran determinar la identidad de la víctima. Los resultados arrojaron que se trataba efectivamente de Anastasia Alexchenko. La niña había sido violentada con un hacha y todas sus extremidades también habían sido cortadas con la misma arma homicida. Durante semanas, meses y años, las autoridades trataron de encontrar al culpable de tan atroz asesinato, pero ni siquiera pudieron determinar sospechosos durante mucho tiempo. El culpable estaba más cerca de lo que ellos creían. A principios de marzo de 2013, en un día como cualquier otro, un grito de horror atravesó el ambiente en las inmediaciones del complejo de apartamentos en el que Sofía Zhukova vivía. De manera inmediata, todas las personas que pasaban por aquel lugar se acercaron para ver cuál era el objeto de aquel estremecedor alarido. La visión los espantó tanto que, aunque algunos trataron, varios de los espectadores no pudieron reprimir un pequeño grito de angustia o una enorme revolución estomacal.
A todos los presentes les quedó la sangre hecha hielo, nada los habría preparado para una visión tan espantosa. Ahí en el suelo, a plena luz del día, sobresalían de una bolsa negra de basura extremidades de un cuerpo. La sangre brotaba alrededor de las bolsas y el hedor era tan espantoso que era preferible tratar de no respirar. Esta vez la víctima parecía ser una mujer mayor, a juzgar por la piel de la víctima, pero no eran precisamente los transeúntes quienes debían determinar eso. Acto seguido llamaron a las autoridades, quienes rápidamente acudieron hasta el lugar. Las autoridades hicieron el pertinente levantamiento del cuerpo. De la escena del crimen trataron de recoger tantas pistas y evidencias como les fue posible, pero no encontraron nada que les permitiera dar con un sospechoso. Por otra parte, el cuerpo fue trasladado para que se le practicaran los exámenes forenses necesarios y así determinar la identidad de la víctima. Poco tiempo después se descubrió que se trataba de una mujer llamada Anastasia Mikiva. Era una anciana de 77 años que vivía en el mismo complejo de edificios en el que vivía Sofía. Las autoridades no entendían por qué una mujer tan mayor podía haber sido víctima de un asesinato tan atroz. La víctima había sido desmembrada, al parecer con un hacha. Además de las mutilaciones, la mujer tenía varias heridas de arma cortopunzante a lo largo de su cuerpo. Una vez los oficiales identificaron a la víctima, empezaron a recopilar información sobre aquella mujer. Las autoridades se enteraron de que aquella mujer, apenas unos días antes de su hallazgo y de su asesinato, había vendido su apartamento y tenía proyectos de comprar otro en un lugar diferente. Mientras la mujer hacía realidad este deseo, se había hospedado en casa de una vecina suya, Sofía Zhukova. De hecho, el apartamento de Sofía quedaba un piso más abajo que el de la víctima, por tanto las dos mujeres se conocían desde mucho tiempo atrás. Cuando las autoridades obtuvieron esta información, consideraron imprescindible entrevistar tanto a los compradores del apartamento de Anastasia como a la mujer donde la víctima había pasado sus últimos días de vida. Las autoridades llegaron hasta la casa de Sofía Zhukova y se encontraron con la anciana, que para aquel momento tenía 74 años. Pese a su edad, la mujer era bastante gruesa y su complexión no reflejaba en lo absoluto su edad. Pese a ello, los años habían hecho su trabajo y era visible que a la mujer le costaban ya ciertas actividades diarias y que no podía desplazarse con tanta facilidad. Las autoridades le preguntaron a Sofía si sabía algo del asesinato de Anastasia. Sofía dijo no saber nada, solamente informó que se había quedado unos días en su casa y que más tarde se había despedido y nunca había vuelto. La mujer también les informó a las autoridades que Anastasia había vendido su apartamento por unos 3 millones de rublos. Pese a que la anciana no parecía ser la culpable de aquel atroz crimen, las autoridades inspeccionaron detenidamente su apartamento. En él encontraron manchas de sangre que tomaron como muestras para examinar más tarde el ADN. Luego del análisis se encontró que efectivamente pertenecían a Anastasia. Sofía respondió que la sangre muy probablemente era de Anastasia y debía ser porque ella tenía continuas hemorragias nasales a causa de su presión alta. Las autoridades quedaron satisfechas con la información brindada por Sofía y durante un buen tiempo los principales sospechosos del asesinato de Anastasia Mikiva fueron los compradores del apartamento de la mujer. Luego de un tiempo estas sospechas se disiparon y las autoridades quedaron nuevamente con un caso abierto y con muchas preguntas en el aire. Algunos recordaron el asesinato de la pequeña Anastasia 8 años atrás y encontraron ciertas similitudes en el modus operandi del asesinato. Aparecieron hipótesis de que en la zona había un asesino en serie, pero no había ninguna certeza. El 30 de enero de 2014, un grupo de niños jugaban en Berezovska, un pueblo cercano a la zona de Khabarovsk.
La atención de los niños quedó eclipsada cuando vieron que un perro que paseaba tranquilamente por la zona llevaba un brazo en su hocico. Los niños gritaron presos del horror y los gritos inconfundibles de miedo alertaron a los adultos de la zona, quienes se acercaron para ver qué pasaba. Una vez más la historia se repetía: otro cuerpo desmembrado a plena luz del día y, lo más importante, a los ojos de unos inocentes niños que jugaban tranquilamente en el parque. La comunidad inmediatamente llamó a las autoridades y en cuestión de minutos llegaron hasta el lugar de los hechos. Las autoridades repitieron el proceso que habían tenido que hacer en las dos ocasiones anteriores, pero esta vez buscaron evidencias también en las cañerías del complejo de edificios en el que Sofía vivía. Allí encontraron más restos humanos y entonces tuvieron la certeza de que el asesino vivía en aquella urbanización. Las autoridades trataron de identificar el cuerpo lo más rápido que les fue posible y en cuestión de algunas semanas esta se logró determinar. Se trataba de un hombre de 52 años llamado Vasily Shilakich. El hombre se desempeñaba como conserje y había llegado desde hace no mucho tiempo desde Ucrania. Las autoridades trataron de recopilar nuevamente toda la información de aquel hombre y se enteraron de que éste vivía en la casa de Sofía Zhukova desde algún tiempo para atrás. El hombre, a pesar de que trabajaba en aquel mismo edificio, no había sido reportado como desaparecido, pues bebía bastante y era frecuente que faltara a su trabajo, razón por la cual nadie lo echó de menos. Con esta información, las autoridades ya tenían una sospechosa, Sofía Zhukova. Ya era demasiada coincidencia de que dos personas vinculadas de una u otra forma a ella hubiesen sido asesinadas de manera tan atroz. Los oficiales procedieron a capturarla y fue llevada a prisión preventiva. Más tarde se consiguió una orden de allanamiento y se inspeccionó con detalle el hogar de la mujer. Al interior del inmueble se encontraron trozos del cuerpo de Vasily, así como muchas manchas de sangre y algunas de sus extremidades metidas en el congelador. Las autoridades al fin habían encontrado a la culpable de los asesinatos de Anastasia Mikiva y Vasily Shilakich. En un primer interrogatorio, Sofía Zhukova se declaró inocente. Sin embargo, poco tiempo después se declaró culpable del asesinato de Vasily. La mujer informó con todo lujo de detalles por qué había asesinado a aquel hombre y por qué lo había hecho. Según Sofía, Vasily era un hombre bastante ebrio, pero aún así había accedido a arrendarle una habitación en su casa, pues un dinero de más no le venía nada mal. Sin embargo, el comportamiento de este hombre era bastante errático y un día llevó a casa de Sofía a un amigo y juntos abusaron íntimamente de la anciana. Como represalia por el abuso, Sofía asesinó a Vasily con un hacha y más tarde lo desmembró. En un principio la mujer no confesó el crimen contra Anastasia Mikiva, no obstante, hasta las autoridades llegó un rumor de que la mujer hablaba de otros dos asesinatos con sus compañeras de celda. Los oficiales volvieron a interrogar a Zhukova, quien esta vez aceptó su implicación en los crímenes de Anastasia y de la pequeña Anastasia Alexenko. La mujer relató que el asesinato acaecido en el año 2005 habría surgido por una discusión con la pequeña. Sofía varias veces había reprendido a la pequeña porque supuestamente era muy ruidosa. El día en que secuestró a la pequeña también le dijo a esta que dejara de hacer tanto ruido. La niña le tiró un helado encima y Sofía entró en cólera y sin que nadie la viera introdujo en su casa a la pequeña. Se cree que mantuvo a la niña secuestrada durante una semana y más tarde la asesinaría con el hacha para más tarde desmembrarla. En el caso de Anastasia Mikiva, la mujer dijo que simplemente la había asesinado porque era un poco déspota y altanera con ella. El proceso había sido casi idéntico. Sin embargo, las autoridades pensaron que debido a que el dinero de la compra del apartamento nunca apareció, muy probablemente Zhukova la asesinó por este motivo. Luego de la captura de Zhukova corrió un rumor que decía que la mujer le había dado de comer carne humana a varias personas del edificio, pues pocos días antes de su captura, la mujer había cambiado por completo su comportamiento y había empezado a ofrecerle carne asada a todos sus vecinos. Este evento no ha sido confirmado por las autoridades y se cree que es solo un rumor. Sofía Zhukova finalmente falleció por una falla respiratoria. Hasta su muerte estuvo en prisión y fue encontrada culpable por los mencionados 3 asesinatos póstumamente.
Hasta aquí va el video de hoy, leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir, o también lo puedes hacer vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado de mi parte y un saludo para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por el video de hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.